Jóvenes, buen día con cada uno de ustedes. Vamos a ver el día de hoy el tema de hidrostática con respecto a la semana número 5 de estas clases virtuales. Veamos. Hidrostática, hidrostática es parte, ¿no es cierto?, de la mecánica de fluidos que se encarga del estudio, como su propio nombre dice, en forma etimológica, hidro sería agua, ¿no es cierto?, y estática sería reposo, ¿no? Entonces sería agua en reposo. Bueno, en realidad, ¿no es cierto?, es para tener el tema, ver el tema del día de hoy debemos tener no solo agua, sino un líquido en reposo. Muy bien. Entonces, para eso nosotros debemos tener en cuenta dos conceptos o dos definiciones primordiales. Vamos a ver la definición de densidad y vamos a ver la definición de presión. A ver, vamos a ver densidad. Densidad dice, nos indica la cantidad de masa que se halla, ¿no es cierto?, de una cierta cantidad de volumen. Por decir, nosotros tenemos aquí un cubo. Si este cubo, por decirlo, llenamos de algodón, entonces lo llevamos a una balanza, nos va a salir menos masa si este cubo nosotros lo llenamos, por decir, de mercurio y lo llevamos a la balanza, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad de masa que entra en un cierto volumen es conocido como densidad y va a ser diferente para cada cuerpo que se encuentre. Por ejemplo, nosotros vamos a tener por aquí, si nosotros lo llenamos de agua, ¿no es cierto?, en un pequeño cubo de 1 centímetro de lado, vamos a tener que entrar 1 gramo de agua nada más, en 1 centímetro cúbico. Pero si nosotros lo llenamos, ¿no es cierto?, de aceite, nos va a salir menos cantidad, 0,8 gramos de aceite en 1 centímetro cúbico. Pero estos dos sistemas que estamos viendo por aquí, que está en gramos por centímetro cúbico, es un sistema, ¿no es cierto?, que no es aceptado a nivel internacional. Debe estar, entonces, para que sea aceptado en el sistema internacional, nosotros debemos llevarlo a kilogramos por metro cúbico. Y para llevar a kilogramos por metro cúbico, nosotros solamente debemos multiplicarlo por 1000. Si lo multiplicamos por 1000, quedaría 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Eso sería la densidad del agua. ¿Qué indica esto? Que en un cubo de 1 metro de lado, o sea, 1 metro, 1 metro, 1 metro, va a entrar 1000 kilogramos de agua. Si nosotros tenemos aceite, ¿no es cierto?, vamos a decir, si este fuera un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, entran 800 kilogramos de aceite. Y así sucesivamente. Algo que debemos tener en cuenta por aquí es, ¿qué pasaría si este volumen nosotros lo pasamos a multiplicar? Quedaría la masa solito es igual a al volumen del cuerpo por su densidad. ¿Ven? Quedaría entonces una fórmula recurrente. Vamos a ver ahora la presión. La presión, ¿es cierto?, es una magnitud física escalar que mide la distribución de la fuerza sobre una superficie de cierta área. Por decirle, mira, aquí tenemos una fuerza que lo hemos dibujado de color rojo. Ahí está, una fuerza. Esta fuerza, ¿no es cierto?, al aplicarse sobre este plano, o sobre este cartón, vamos a llamarlo, o sobre esta plancha de metal, mejor, al aplicarle sobre él, se va a distribuir de manera uniforme sobre todo esta superficie. Pero, ¿qué pasaría si esta plancha de metal, ¿no es cierto?, es mucho más grande? Esa distribución que nosotros teníamos anteriormente ya no sirve. ¿Ve? Ya no sirve. Entonces debemos hacer una distribución mucho más pequeña para que pueda alcanzar. Entonces, para que se distribuya, ahora tienen que ser fuerzas mucho más pequeñas. Muy bien, pero ¿qué pasaría si esta distribución fuese más pequeña, o esta superficie fuese más pequeña? Así nada más. Entonces, mira, estas fuerzas que nosotros vemos por aquí estarían saliendo, ¿no es cierto?, de esta superficie. Por lo tanto, la distribución de esta fuerza sería mucho mayor. Entonces, esa distribución de la fuerza en una cierta superficie de cierta área, nosotros le vamos a llamar como presión. La presión, ¿no es cierto?, se calcula con la división de la fuerza que se le ejerce, la fuerza perfectamente perpendicular llamada fuerza normal, sobre el área de la superficie que se tiene. Su unidad en la cual se debe medir es 1 pascal. Y se obtiene dividiendo, la fuerza se mide en newtons y el área se mide, ¿no es cierto?, en metros cuadrados. Entonces, si el área se mide en metros cuadrados, newton entre el metro cuadrado nos daría 1 pascal. Sigamos. Pero no es el único tipo de presión.
Ahora, vamos a entender nosotros que este tipo de presión es una presión hecha por una fuerza, ¿ve? Por una fuerza que intenta aplastar. Pero nosotros aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, una presión en la cual el fondo de este recipiente, por si solamente quiere este punto, ahí está, vamos a insertarle por aquí, a ver, una pequeña esferilla, ¿no? ¿No? Tenemos la presión, por ejemplo, en ese punto. Entonces, la presión en ese punto, ¿cómo podemos calcularle? Debemos decir que a ese punto no le está aplastando, ¿no es cierto?, una fuerza, como vemos aquí, a la lámina, no. Sino a este punto le está aplastando toda esta columna de líquido que se encuentra por aquí. Todo este líquido lo intenta aplastar a este punto. Entonces, ese tipo de presión se le llama presión hidrostática. Y esa presión se calcula, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. La presión hidrostática es igual a la densidad ¿de quién? La densidad del líquido en el cual nosotros estamos por la gravedad, que para nosotros va a ser 10 por la altura. Listo. Por la altura. ¿Ve? ¿Qué viene a ser la altura? En este caso viene a ser la profundidad a la cual se encuentra este punto. ¿Ve? A la cual se encuentra este punto. Este punto está a tal profundidad. Entonces, ahí nosotros podemos ver que está a una cierta altura, ¿listo? O profundidad. Vamos a ver algunas propiedades o unas observaciones. Muy bien, nosotros vamos a decir por aquí lo siguiente, que la presión hidrostática, ¿no es cierto?, o la presión de este punto, no depende de la forma del recipiente. Si el recipiente es de esta forma, capaz podría tener forma de vaso, una forma de taza, nosotros podríamos tener en una laguna, en un lago, ¿no es cierto? Entonces, no depende de la forma del recipiente, solo depende de la altura a la cual se encuentra, ¿ve? O a la profundidad a la cual se encuentra. Siguiente, vamos a ver nosotros una línea llamada la línea isóbara. ¿Qué es una línea isóbara? Iso igual, varos es presión. Entonces, igual presión. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver. Significa que todos los puntos encontrados sobre una misma línea horizontal tienen la misma presión. Por ejemplo, el punto A y el punto B que se encuentran sobre esta línea. Vemos que este punto A, al igual que este punto aquí, ya soporta toda esta columna de agua, o toda esa columna de líquido. Este punto A soporta toda esta columna de líquido. No soporta lo que está aquí abajo. Lo que está aquí abajo no lo aplasta. Lo que lo aplasta es todo esto. Y B, de la misma manera soporta, mira, ve, la misma columna de agua o de líquido. A diferencia de C. De C está soportando mayor cantidad de. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros por aquí? Una línea isóbara indicará de que la presión en A y la presión en B, ¿cómo son? Igual. ¿Ve? Son iguales. Y también indicarán, es cierto, de que si estás a más profundidad o si estás más al fondo, tendrás mayor presión de cuando estás aquí. Entonces, presión en C es mayor que la presión en A. Y también sería mayor que la presión. Muy bien. Ahora vamos a ver el principio de Pascal. A ver, antes, vamos a eliminar esto y vamos a explicar. Listo. Tenemos aquí un líquido en reposo, mira, y aquí tenemos una tapa. Esta tapa tiene esta forma, ¿ve? Esta forma. En realidad es así, ¿ve? Esta tapa tiene esta forma, ¿ve? Es como un pequeño corcho, ¿no? Un corcho, no muy grande sería, ¿no? Entonces, esa tapa, ¿no es cierto?, va a servir para algo. Lo vamos a ver en un momento. Pero antes, este cuerpo, o este punto 1, este punto 2 y este punto 3, como no están a la misma altura, soportan presiones diferentes, ¿ve? Entonces dice, la presión en 1 sería toda esta, ¿ves? Toda la cantidad o la columna de agua que está soportando. La presión en 2 sería todo esto, ¿ves? Y la presión en 3 sería todo esto, ¿ves? Ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué pasaría si nosotros a esta tapa o émbolo le aplicamos una fuerza? Ahí está, una fuerza, ¿ves? De esa manera. Esa fuerza, lo que intentará hacer con esa tapa o émbolo, ¿no es cierto?, lo va a intentar aplastar, lo va a intentar llevar hacia abajo. Entonces, el agua que se encuentra por aquí, atrapada en este recipiente, lo que va a intentar es escapar. ¿Pero por dónde lo podría hacer? Por estos 3 puntos. Entonces, en estos 3 puntos, la presión va a aumentar. La presión aumenta.
La presión aumenta y la presión aumenta, ¿ves? Aumenta, es mayor presión, gracias a la acción de esta fuerza. Esta fuerza, ¿no es cierto?, lo que hace es incrementar la presión entonces en estos puntos, y la presión en los tres puntos debe ser la misma. ¿Ves? Entonces, si aquí aumenta 80 pascales, aquí también aumentará 80 pascales, y aquí también aumentará 80 pascales. Listo. Este mismo principio vamos a utilizar por aquí, en una prensa hidráulica, o también llamada gato hidráulica, ¿no? Que sirve para poder multiplicar fuerzas de manera mucho más rápida. Vamos a ver cómo sería este caso. Este es un émbolo, así como este de aquí, ¿ves? Lo mismo, ¿ves? Los tres son lo mismo, ¿ves? Y él es un émbolo mucho más grande. Mucho más grande. Vamos a decir nosotros, si le aplicamos una fuerza por aquí, lo que va a intentar hacer el agua que está por aquí es escapar. No hay otra manera de ir de por aquí e intentar salir por aquí. ¿Listo? Intentar salir por aquí. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la presión que se ejerce aquí es la misma presión que se ejerce por aquí. ¿Ves? Como habíamos visto aquí, la presión que se ejercía por aquí se distribuye en todos, ¿no? Se distribuye en todos, o sea, debe ser la misma para todos. Pero aquí hay 3 puntos de escape. En cambio aquí no, ¿ves? Solamente él. Entonces podemos decir entonces que la presión aquí en este punto es igual a la presión en este punto. Si la presión aquí y la presión aquí son lo mismo, entonces podemos llegar a una conclusión, que la fuerza 1 entre el área 1. ¿Quién es el área? El área es el área de toda esta circunferencia que está aquí arriba, ¿ves? Es parecido, ¿no? Es igual a la fuerza 2 sobre el área. O si no, fuerza 1 entre fuerza 2 es igual a área 1 entre área 2, que es lo mismo, ¿ves? Ahí está la ecuación para una prensa hidráulica. Continuamos. Principio de Arquímedes. O empuje hidrostático. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en agua experimenta una acción de una fuerza perpendicular, ¿no es cierto?, llamada fuerza de empuje hidrostático. Listo. Entonces, si todo cuerpo está sumergido en agua, imaginemos nosotros que estamos nadando, entonces, ¿qué es lo que va a soportar este cuerpo si estamos nadando? Va a soportar un empuje hidrostático. Claro, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una fuerza que nos intenta llevar hacia arriba. Siempre nos intenta llevar hacia arriba, ¿ves? Entonces, esa fuerza se llama empuje hidrostático. Es una fuerza, ¿ves? Y la fuerza se mide en newtons, no te olvides. Este empuje hidrostático, ¿cómo se calcula? Multiplicando la densidad del líquido, no te olvides, del líquido, no del cuerpo, ¿no? Del líquido, por la gravedad que se tiene en el planeta, solo por el volumen sumergido. Hay algunos cuerpos que no se sumergen totalmente, por lo tanto tienen poco empuje hidrostático, pero hay cuerpos que sí están sumergidos totalmente, ¿no? Entonces ellos tienen, ¿no es cierto?, más volumen sumergido, por lo tanto si tienen más volumen sumergido, habrá mayor empuje hidrostático. Listo. Vamos a ver entonces por aquí algunas observaciones. Si nosotros tenemos un cuerpo sumergido en 3 líquidos que no se mezclan, ¿ves? Son líquidos no miscibles. Estos 3 líquidos, ¿no es cierto?, por aquí van a generar cada uno su respectivo empuje hidrostático. Entonces, el empuje de A, el empuje de B y el empuje de C nos darían el empuje total. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula un empuje total? Sumando los 3 empujes. Muy bien, jóvenes. Para esto, nosotros con esto terminaremos, ¿no es cierto?, con la teoría y vamos a pasar a ver algunos ejercicios. Por decir, tenemos aquí el ejercicio número 1. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, en reposo experimenta una fuerza ascensorial denominada fuerza de empuje. En este contexto, dos cuerpos de igual volumen o de volúmenes iguales, ahí está sombreado eso, volúmenes iguales, uno de plomo y el otro de cobre, bueno, diferentes materiales, son sumergidos en agua. Entonces, el líquido es agua. El líquido es agua en el cual se sumerge. Sobre la fuerza de empuje dice que ejerce el agua en cada cuerpo, ¿no es cierto? Fuerza de empuje, es esta de aquí. Pero recuerda, para ver nosotros la fuerza de empuje, solo necesitamos la densidad del líquido, la gravedad y el volumen sumergido. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Listo. Indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver. 1. ¿Depende de la forma geométrica de los cuerpos? No, pues. ¿Aquí dice algo de forma geométrica? No, ¿ves? Solamente importa la densidad del líquido, la gravedad y el volumen. Falso. Listo. No depende de la forma geométrica. ¿Son iguales para los dos cuerpos? Claro. Dime, ¿ambos están sumergidos en agua? Entonces, ambos tienen la misma densidad de líquido. Pero usted dirá, profesor, uno es de plomo y el otro es de cobre. No te está diciendo aquí en la fórmula
densidad del cuerpo, sino te dice densidad del líquido. O sea, ¿en qué líquido están sumergidos ambos? En agua. Entonces, para ambos será lo mismo, ¿ves? Pero el agua. Entonces, y por último, nos habla del volumen sumergido, y el volumen, y los volúmenes, ¿cómo son? Iguales. Listo. Entonces dices, ¿son iguales para los dos cuerpos? Correcto, porque los tres datos son lo mismo para ambos cuerpos. ¿Serán, a ver, serán iguales si los cuerpos tuvieran masas iguales? No, porque aquí no nos está diciendo nada de masas. ¿Sí? No indica nada de masas. Por lo tanto, esa proposición sería falsa. Ejercicio 2. Dice, la figura muestra una prensa hidráulica con émbolos de pesos despreciables. Las áreas de los émbolos guardan relación de A2, perdón, igual a 4:1. Ah, pero recuerda, prensa hidráulica. Ah, aquí aplicamos, ¿no? Aquí aplicamos, ya está. Muy bien. Si sobre el émbolo más pequeño se ha colocado una pesa de 8 kilogramos, es como aplicarle una fuerza. Pero la fuerza no se mide en kilogramos, sino en newtons. Ah, ese era el peso, entonces sería 80. Listo. Determine el peso del bloque que soporta el émbolo más grande. Ah, ya. Aquí habrá otro peso, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí necesitamos saber cuánto vale este peso. ¿No? Y si nosotros recordamos el peso, viene a ser otra fuerza, o sea, la fuerza 2. Tenemos la fuerza 1 que vale 80, porque es masa por gravedad, y la gravedad hemos dicho que vale 10, sería 80, y tenemos la fuerza 2, ¿no? La fuerza 2, que es lo que nos pide calcular. Entonces, aplicando la fórmula, sería fuerza 1 sobre fuerza 2. Pero antes, vamos a ver qué es lo que nos pide. Vamos a ver, determine el peso del bloque, ¿no es cierto? Que soporta el émbolo más grande. Ahí está, el émbolo más grande, aquí está. Entonces, esta fuerza 2 nos está pidiendo. A ver, fuerza 1 es 80, fuerza 2 nos pide calcular. El área 1 es igual a 4 veces el área 2. Si lo pasas a dividir y a dividir, entonces, ¿qué quiere decir? El área 2 es 4 veces más grande que él. Si divides área 1 entre área 2, saldría un 4. Si lo pasamos a multiplicar y a multiplicar, entonces sería fuerza 2 igual a 320 newtons. Listo. Eso sería el valor del. Muy bien. Continuamos. 3. Un buzo dice se sumerge en un lago hasta una profundidad tal que la presión absoluta que puede soportar es 3 veces la presión atmosférica. Ah, ya. Hay dos términos que no hemos visto aquí. Presión absoluta y presión atmosférica. La presión absoluta es la presión total que se ejerce sobre este buzo que está nadando a una cierta profundidad, que es justamente lo que nos está diciendo, la profundidad a la cual se sumerge. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es esta profundidad? ¿Cuál es este H? Muy bien. Pero date cuenta por aquí, jovencito, lo siguiente, de que este buzo no solamente estaría soportando la presión que hace este agua, ¿ves? Porque es agua. Ah, recuerda, ¿cómo se llama esa presión que ejerce el agua o un líquido? Nosotros lo conocemos con el nombre de presión hidrostática. Aparte de eso, también soporta todo el peso del aire que está por aquí arriba. Y a ese peso del aire se le llama presión atmosférica. Por lo tanto, quedaría como fórmula recurrente que la presión absoluta, o sea, la presión total que soporta este buzo, es igual a la presión atmosférica, o sea, la presión del aire, más la presión que hace el agua, la presión hidrostática. O sea, todas las presiones que se pueden ejercer sobre el buzo, la suma de todos ellos es la presión absoluta. Pero recuerda, dice algo, la presión absoluta es 3 veces la presión atmosférica. Presión absoluta, 3 veces la presión atmosférica. Igual, estamos volviendo a copiar la ecuación, presión atmosférica más presión hidrostática. Para esto nos están dando datos. Mira, dice presión atmosférica, vale 10 a la quinta newton por metro cuadrado. ¿Cuál es el metro cuadrado? Newton por metro cuadrado. La densidad del agua es 10 al cubo, ¿no es cierto? Y la gravedad vale 10. Ah, ya, ya. Entonces, nosotros podemos decir por aquí, ¿cómo se calcula la presión hidrostática? Recordemos, densidad del líquido, gravedad y altura. Dice aquí, ve. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo se calcula la presión hidrostática para reemplazar densidad de líquido? El líquido es agua, y la densidad del agua es 10 al cubo. La gravedad es 10. Aquí está, la gravedad es 10. Y la profundidad o la altura es lo que nos está pidiendo. ¿Ves? La altura es lo que nos está pidiendo. Muy bien. Él lo voy a pasar a restar y quedaría 3 presión atmosférica menos presión atmosférica, 2 veces la presión atmosférica, o sea, sería 2 por 10 a la quinta. Es igual, y nosotros vemos por aquí, ya, ya, este 10 al cubo con este 10, sale 10 a la cuarta por la altura. Reducimos,
Altura es igual a 20 metros. Listo. Y con eso quedó nuestro problema número 3. Último problema y ejercicio número 4. Dice, ve, un hilo esférico sumergido completamente en agua se sostiene mediante un, un objeto esférico sumergido totalmente en agua se sostiene mediante un hilo, como se muestra en la figura. La magnitud de la tensión del hilo que ejerce sobre la esfera vale 1/3 del peso. Claro, intenta caer de que hay una tensión. Esa tensión vale la tercera parte del peso. Muy bien. Determina la relación de densidad. Relación es división de densidades. Muy bien. De la esfera y del agua. De la esfera y del agua. Listo. Datos. La densidad del agua se representa como PA y la densidad de la esfera como PE. Listo. Vamos a ver entonces cómo se resolvería. Recuerda hacer su diagrama de cuerpo libre de él. A ver, primero, él tiene un peso, por eso intenta ir hacia abajo. Listo. Masa gravedad. Lo soporta el hilo, que tiene una tensión. La tensión es igual a la masa por la gravedad entre 3, ¿no? Porque dice que es la tercera parte. La tensión del hilo, dice, es 1/3 del peso. Ah, el peso es masa por gravedad, entonces aquí sería masa por gravedad sobre 3. Ah, y este agua que tiene un cuerpo sumergido, el agua o un líquido que tiene un cuerpo sumergido ejerce empuje hidrostático. Entonces sería empuje hidrostático. Para que este cuerpo no se mueva, fuerzas para arriba es igual a fuerzas para abajo. Si fuerzas para arriba y fuerzas para abajo son iguales, entonces, ¿qué podemos afirmar por aquí? Que tensión más empuje, o sea, masa gravedad sobre 3 más empuje, es igual a la masa gravedad. Empuje, o la pasar a restar, sería 2 masa gravedad sobre 3, es igual al empuje. Fórmula del empuje dice, densidad de líquido, gravedad por volumen sumergido. Densidad de líquido, el líquido es agua, y el agua se representa como PA, dice aquí, según el problema dice PA. Por gravedad, por volumen. El volumen sumergido es todo el volumen de la esfera. 2, aquí está el 2, 3, aquí está el 3, la gravedad. Y aquí dice masa, y aquí dice densidad por volumen. Pero, ¿cómo hemos obtenido eso con esto? Ah, recuerda que la masa que es igual al volumen multiplicado por la densidad del cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando aquí? De una esfera. Entonces, si el cuerpo es una esfera, entonces dirás, allá sería volumen de la esfera por la densidad de la esfera. Lo ordenamos bonito, la densidad de la esfera es igual a 3 medios la densidad del agua. Listo, chicos. Con eso sería todo, ¿no es cierto?, por el día de hoy. Muchísimas gracias.